Buenos días a todas, les doy la bienvenida. Estamos en nuestra casa de vida número 60. Soy Helen, soy María Elena, pero me conocen más por Helen. Y bueno, hoy nos toca la clase número 47 y es una clase preciosísima. Es el gozo del Señor. Y bueno, vamos a orar para pedirle a Dios que sea Él el que hable a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante del trono de tu gracia, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestro espíritu, Señor, para tener ese gozo que tú nos pides que tengamos, Señor, porque tú eres nuestro gozo, Padre, porque tú estás en nuestras vidas, porque ese gozo costó tu vida, Padre. Bendito seas, Señor, bendito seas. Abre nuestro espíritu, nuestra mente, Señor, nuestro ser para que podamos recibir lo que tú quieres darnos en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar. Para que ustedes puedan entender este versículo tan pequeño, dice, porque el gozo de Jehová es su fuerza. Para que podamos entender la profundidad de este versículo, les voy a hacer un poquito de historia. Esdras y Nehemías estaban levantando un muro, pero ese muro era para proteger la ciudad que había sido devastada por sus enemigos. Cuando estaban construyendo el muro, la gente de su alrededor no quería. Entonces los amenazaban y les decían que no levantaran el muro, pero Nehemías y Esdras no hicieron caso de tantas amenazas. Y dice la palabra de Dios, esto es historia, que tenían en la mano la cuchara de trabajar y en la otra una arma. ¿Para qué? Para defenderse. Cuando terminaron el muro, toda la gente estaba contenta, pero primero estaba triste porque los amenazaban. Pero es cuando Nehemías empieza a decirles, a leerles la palabra de Dios. Y es cuando sale este versículo que les dice, porque el gozo de Jehová es su fuerza. Muchas veces, hermanas, en la vida cotidiana tenemos muchos problemas. Vivimos en un mundo difícil, pero Dios siempre está de nuestro lado y nos da la palabra necesaria. Hemos tenido muchas clases ya con esta, ya llevamos la 47 y hace 8 días veíamos que nuestra mente tiene que ser renovada. Dios no deja ningún cabo suelto. Y ahora nos dice, a ver, yo sé que tienen aflicciones, pero hoy les voy a hablar del gozo. Y para mí fue una bendición leer este título, ¿verdad? El propósito de toda esta clase es soltar toda frustración, tristeza o depresión. ¿Para qué? Para experimentar nuevamente el gozo del Señor en todo nuestro ser. ¿Qué es gozo? Gozo es alegría, gozo es estar contenta con todo lo que tenemos, gozo es ser agradecida, gozo es estar, si el día está nublado, decir qué maravilloso está el día para un cafecito. Si está muy asoleado, es decir, qué hermoso día para hacer un agua fresca y gozarme con mi familia. Ese es el gozo. No importan las circunstancias, sino nuestra actitud, ¿verdad? Bueno, vamos a nuestra introducción que dice, algunas personas experimentan tristeza, nostalgia y aún depresión, cuando al hacer una introspección de su vida, se dan cuenta que no han logrado algunas metas o propósitos. Lo que nos causa aquí, lo que nos está diciendo la reflexión es que a veces vivimos con pensamientos pasados, con cosas que nos dieron tristeza. A veces queremos vivir de recuerdos. Antes era yo más feliz, antes tenía yo esto, antes esto, cosas que ya pasaron y eso nos lleva a tener una nostalgia y por lo tanto una tristeza que no es de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a ver 5 puntos que Dios nos pide que hagamos. ¿Para qué?
para seguir teniendo el gozo del Señor. Vamos a ver el primer punto que dice, mantén la mirada en la visión dada por Dios. Y vamos a ver lo que nos dice Habacuc 2, del 1 al 4. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara un poco, por un tiempo, mas su apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Lo último de este versículo, mas el justo por la fe vivirá. Tú y yo, hermana, somos justas, porque Cristo nos justificó ante el Padre. ¿De qué nos justificó? Del pecado que traíamos desde nuestros antepasados. Ajá. Por eso nosotros tenemos que vivir esta verdad, mas el justo por la fe vivirá. Uh-huh. Dios ha dado a cada uno de nosotros una visión. Tenemos una visión en la iglesia, ustedes la conocen, y a mí me gustaría mucho que la aprendiéramos de memoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa visión nos da poder, esa visión nos da lo que debemos de tener para cumplir la visión de Dios. Y esa visión se la dio Dios a nuestros pastores, al pastor Gabriel y a nuestra pastora, ¿verdad? Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Estas herramientas que Dios nos da son para cumplir el propósito, ¿verdad? Seguimos con nuestro título, El gozo del Señor. Y luego dice, nos olvidamos de las promesas de Dios y entramos en desilusión, lo cual puede ser tan fuerte que inclusive nos aleje de la fe. La desilusión manipulada. ¿Quién da esa desilusión? El diablo, hermanas. El diablo que quiere desviarnos de Dios y del destino que tenemos ya. Porque Dios ya nos puso un camino, pero el diablo quiere sacarnos de ese camino. ¿Cómo? Dándonos tristeza, dándonos congojas, dándonos depresión. Hay quienes iban bien avanzando y se sentían gozosas, no sé si se han fijado, bien gozosas y todo, ¿verdad? Tenían asegurado su vida espiritual y cuando casi lo habían alcanzado, fueron desilusionados por alguien, por un esposo que no nos comprende, por un hijo que no quiere entender, por una enfermedad que nos llegó, ¿verdad? ¿Qué causó todo eso? Depresión. Es aquí cuando el justo, cuando decíamos, es aquí cuando nosotros que somos justos debemos vivir por fe. Uh-huh. Vamos a ver qué dice Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por fe, no por vista. Uh-huh. Entonces yo quiero que nosotros tengamos esa mirada. Este punto número 1 se fija en que debemos poner la mirada en Dios. Ese es nuestro punto número 1. El número 2, no fluctúes. O sea, fluctuar es creer, hoy, mañana no creo. Veo, no veo, creo, no creo, ¿verdad? Eso es fluctuar. ¿Y qué nos dice al respecto Juan 16:33? Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción,
pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué es esto? Confiar es fe, es tener una fe firme, ¿verdad? También dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. ¿Quién lo prometió? Dios, ¿verdad? El verdadero, el único que no miente. La reflexión dice, vivimos en una tierra llena de aflicciones, problemas, persecuciones, pero la palabra de Dios dice que en todas estas situaciones somos más que vencedores. Vamos a ver qué nos dice Romanos 8:37. En medio del desafío, mantengámonos sin vacilar, sin fluctuar en la fe, recordando que Dios siempre cumple sus promesas. Nuestra mirada debe reenfocarse en la recompensa prometida, como lo hizo Abraham. ¿Cómo lo hizo Abraham? Abraham le dijo a Dios, tú vas a ser padre de muchedumbres. Le dijo, mira, cuenta las estrellas, ¿las puedes contar? Así va a ser tu descendencia. Pero Abraham ya tenía 100 años. Y su esposa era estéril y él no tenía hijo. Pero él dice su palabra que su fe no decayó. Dice la palabra que al considerar su cuerpo como muerto, él no decayó su fe. Vamos a ver cómo lo dice en Romanos 4 del 18 al 21. Él creyó. ¿Quién es él? Abraham. En esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Si Dios te da a ti una palabra, créela, hermana, y espera. Seguimos. Así será tu descendencia, le dijo Dios. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Entonces, este punto número 2, hermana, es muy importante. Tener tu fe firme. No fluctúes, no dudes, no cuestiones, no critiques la palabra de Dios. Créela solamente, eso es fe. Ese es el punto número 2. Como punto número 3, dice, decide vivir en el gozo del Señor. Como les decía al principio, todo lo vemos con otros ojos cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Vamos a ver qué nos dice Nehemías 8:10. Dice, luego les dijo, vayan, coman grosuras y beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es su fuerza. Esta lectura es la que les decía yo que les dijo cuando tenían miedo, que los amenazaban cuando estaban levantando el muro, pero lo acabaron. Y entonces Nehemías dice, bueno, ahora es día de fiesta. Terminamos la obra que Dios nos mandó a hacer. Ahora vayan y den comida. Denles a los que no tienen nada y gócense. ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová es su fuerza. Aquí podríamos decir como que no es coherente lo que está diciendo Dios. ¿Cómo voy a tener gozo cuando estoy muy triste? Hermana, si tú estás agarrada de Dios, Él te va a dar ese gozo. Si tú empiezas a alabar a Dios, Él te va a dar ese gozo. Yo quisiera leerles directamente de la Biblia este hermoso pasaje que dice el Salmo 100 del 1 al 5, que dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias.
por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué hermosa palabra nos da Dios. Por todas tus generaciones. Si tú pones ese gozo en tu vida, tus hijos van a ver, ay, pasó esto y mi mamá está bien contenta. Yo recuerdo ahorita una anécdota, una cosa que vivimos cuando Mirna perdió un bebé. Yo me acuerdo que salí del hospital y empecé a cantar. Empecé a cantar y le dije al Señor, Señor, solamente tú puedes tocar nuestras fuerzas, tocar nuestra fe. Permítenos que no decaigamos. Y empecé a alabar al Señor. Cuando tembló, mi mamá corrió a verme porque vivimos de puerta a puerta y yo estaba en el baño y estaba alabando a Dios. ¿Por qué? Porque era lo único que yo tenía en mi corazón, sentir ese gozo, ¿verdad? Y ese gozo cambió la situación, ya no hubo miedo, ya no hubo temor, ya no hubo desánimo, sino me dio esperanza, me dio tranquilidad, ¿verdad? Entonces, yo te invito, hermana, a que tú hagas la prueba. No es mi palabra, es la palabra del Señor. Si tú estás triste en esta mañana, si estás desilusionada por alguien, si te ofendiste por algo y eso te causó tristeza, déjala, cántale al Señor. Vamos, en otro punto les voy a decir lo que es cantarle al Señor en la aflicción. Dice Juan 15 del 9 al 11, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desborden gozo, desborda gozo, hermana, en la prueba. Y además, ¿qué crees que ese gozo también se goza Dios con él? Porque se pone contento y dice, mira, mi hija tiene este problema y mírala, está gozosa. También le damos gozo al Señor. Tercera de Juan, del 1, tercera de Juan, 1, del 3 al 4 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Yo esto lo comparé con Xiomara, porque cuando ella ha depositado su confianza en Mirna, en Vero, en mí, se goza, estoy segura que se goza. Así Dios se goza cuando tú y yo dependemos de Él y hacemos su voluntad, porque esa es la verdad, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que andar en su verdad. Llevamos 2 puntos, ¿verdad? Ahora, 3 puntos ya. Ahora vamos a ver el siguiente punto, que es ser agradecido. Tenemos la tendencia a ver más lo negativo que lo positivo y nos olvidamos de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, de las oraciones que Dios nos ha contestado y de los milagros que ha hecho en nuestras vidas. Sabemos que Él siempre nos oye y nos responde. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué nos desanimamos? Esta sería una pregunta que debemos hacernos. Y yo espero que tu Espíritu Santo nos aliente y nos quite toda esa tristeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado, con lo que tenemos y con las promesas que Él nos da, porque son pasadas, presentes y son a futuro todas sus promesas. Vamos a ver qué nos dice Juan 5, del 14 al 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿cómo debemos de pedir? Conforme a su voluntad, ¿verdad? Conforme a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Dice su palabra que es buena, agradable y perfecta. Entonces vamos a estudiar su palabra para pedir conforme a su voluntad. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios por todo. ¿Por las pruebas? Sí, hermana, por las pruebas. Por estar triste, también se vale. Ajá. Vamos a darle gracias a Dios porque estoy triste, pero teniendo a Cristo en mi corazón, Él va a poner el gozo en mi corazón por medio de su Espíritu Santo. Entonces, este punto de agradecimiento, hermanas, tenemos que analizarlo bien. Y yo te invitaría a que tú hicieras una lista y dijeras, a ver, ¿cuántas oraciones me ha contestado Dios? Yo siempre le digo a mi esposo cuando lo veo medio pensativo, por ejemplo, hoy le hacen un estudio y lo veo medio pensativo y le digo, acuérdate que el Señor está con nosotros. Y dice, no, sí, me acuerdo. Él es un hombre de mucha oración y de fe, pero somos humanos, hermanas. No nos dé tristeza reconocer que hemos tenido, pues sí, hemos tenido desánimo, hemos tenido muchas tristezas, hemos caído muchas veces, pero aquí dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces ese punto yo quisiera dejárselos de tarea. Vamos a nombrar todas las bendiciones de Dios y van a ver que son más sus bendiciones que lo que nos ha causado tristeza. Bueno, el punto número 5 dice, levanta un altar de alabanza y de adoración. ¿Cómo voy a levantar un altar de alabanza y adoración cuando estoy triste? Dice, en donde estemos, si la tristeza o la frustración quieren asentarse en tu mente y en tu corazón, haz un alto y corre a la presencia de Dios. Pon tu música, pon alabanzas. Ajá. Comienza, ¿cómo empezamos ahorita? Cantándole, cumpliendo como dice el Señor, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Comienza a cantarle. Y si sabes orar en lenguas, ora en lenguas. Y también cántale en lenguas. El Señor se agrada. Todo esto es para adorarle. Todo esto nos lleva a hacer un altar para Él. Fíjense lo que nos dice el Salmo 149 del 1 al 6. Canten a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrense, Israel, en su hacedor. Yo aquí pondría mi nombre. Alégrense, Catita, Xiomara, Berta, Mir, Gaby, todas las que estamos aquí, Nora, los hijos de Sión, se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Aquí está hablando, como decíamos hace 8 días, como lo aseveró. Estaba oyendo la palabra en su cama. Pues aquí Dios nos lo permite. Aún ahí canta alabanzas. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de 2 filos en sus manos. Fíjense qué hermoso palabra. Esta última dice, y espada de 2 filos en su mano. ¿Qué es la espada? La palabra. La espada es el mismo Espíritu Santo de Dios que viene en la palabra de Dios. Agárrate de ella, hermana. Agárrate de ella y levántate en el poder del Espíritu, ¿verdad? Cada vez que le alabamos, que exaltamos su nombre, estamos construyendo un altar de adoración.
Cada vez que levantamos las manos, estamos poniendo una piedra más en ese altar. Con nuestro amor, adoración y alabanza, construimos un altar para Él. ¿No te gustaría hacerlo? Ajá. Y como lo dice este salmo, Él tiene contentamiento en esta adoración. Y cuando el altar esté construido, enviará su fuego, su unción y su poder. Y por lo tanto, el gozo de Dios. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 30, el 11 y el 12. Dice, has cambiado mi lamento en baile. Hasta hay una alabanza que así dice, has cambiado mi lamento en baile y me ceñiste todo de alegría. Dice, por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Una vida llena de gozo, hermana, te da felicidad, te da, ¿qué palabra podría yo usar? Te da una vida nueva, te da esperanza, simplemente te da gozo, ¿verdad? Hay 5 cosas que aquí en el manual nos recomienda que hagamos. La primera dice, no permitas que tu vida se empañe con la tristeza, frustración o depresión. No lo permitas. Levántate, levántate y alaba a Dios. Enlista, como les decía hace rato, miren, enlista las bendiciones que Dios te ha dado y dale gracias por cada una de ellas. Dile al Señor gracias porque yo siempre le digo, Señor, gracias por mis nietos, sobre todo por los de Mirna, porque alguien en un momento dijo, no va a tener hijos. Y yo un día me levanté y le dije, yo le doy gracias a Dios por mis nietos que voy a tener de Mirna. Y mucha gente, una hermana se acercó a mí y me dijo, pero te dijeron que no iba a tener. Le digo, pero Dios me dice que sí. Y ahí está mi victoria, ¿verdad? Y esa es una cosa que a mí siempre me alienta, la bendición que Dios da a mi descendencia. Luego dice el punto número 3, haz tu lista de peticiones, busca la promesa de Dios declarada y órala. ¿Qué quiere decir esto? Busca, si tú tienes, ¿cómo se diré? Estás oprimida. Bueno, pues la palabra de Dios dice que tú me das la autoridad para dar libertad a la opresión. Y en el nombre de Jesús, yo la declaro. Y está en Lucas 4, del 18 al 19. Y entonces empiezas a orar conforme a esa palabra. Eso es lo que a mí me gusta de CBL, hermanas. Que todo está basado en la palabra. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Permanece en el amor del Señor, obedeciendo. Eso le agrada. ¿Por qué? Porque dice el Señor, el que hace mi voluntad es bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Dichoso, bendito. Entonces tenemos que buscar la manera de procurar hacer su voluntad. ¿Y cómo puedo hacer su voluntad? Pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude. En nuestras fuerzas no vamos a poder, hermanas. Va a seguir la tristeza, va a seguir hasta el enojo. Miren, hay gente que se enoja con Dios cuando no le salen las cosas como ella quiere o no, Dios no respondió en el momento que ella lo pidió y se enojan con Dios. Bueno, pues aquí dice, permanece en el amor de Dios. Yo sigo insistiendo, cuando tenemos que poner un ejemplo, podemos hacer un triángulo y en el pico más alto, ahí está Cristo. Voltea tus ojos a Él y Él sabrá qué hacer en ese problema que tú tienes. Reúnete con personas que puedan alentarte, porque si tú vas con una persona negativa, pues te va a contagiar. En vez de que tú la levantes, te va a decir, no sé si les ha pasado, pero te ven y te dicen, ¿qué te pasó? Te ves muy triste. Y entonces tú dices, ¿de veras? Ay, creo que sí. Ay, es que me siento mal. Y entonces te decaes. No, reúnete con gente que pueda animarte. Tenemos
una bendición muy, muy grande en este grupo. Yo me gozo cuando leo, cuando Vero dice, por ejemplo, gracias Martita por tu oración. Cuando Betty dice, oren por esto. Se está reuniendo con gente que dice, me levanta. Nos levantamos unas a otras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así lo manda Dios, ¿verdad? Dice, reúnete con personas para compartir tu amor por Dios y por Cristo. Cuéntales las grandes cosas que te ha dado y te dará, pero también nos pide, llévalos a Cristo si no están en Él. Uh-huh. Cuando nos reunimos con alguna persona que no tiene a Cristo, contágiale tu alegría, contágiale tu verdad. Y tu verdad es que Cristo murió por ellos, que Cristo pagó el pecado de nuestras acciones, que Cristo nos promete vida eterna, que Cristo nos promete que va a venir por nosotros y que nos va a llevar al cielo. Todas estas verdades es el plan de salvación que debemos de dar siempre. Uh-huh. Para eso fuimos llamados, hermanas, para eso, para dar las buenas nuevas. Dice, para predicar el año agradable al Señor, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Filipenses 4, del 4 al 5. Dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Tenemos esa esperanza. Cristo prometió volver por ti y por mí. Pues tenemos esta esperanza, no nos da miedo. Esta esperanza nos da alegría, pero debemos estar firmes. Debemos estar sin fluctuar. Vamos a repasar las 5 puntos que Dios nos pide. Mantén la mirada en la visión dada por Dios. Si Dios te dijo que tú serás próspera, vas a hacerlo. Si Dios te dice que eres sana, vas a hacerlo. Si Dios te dice, clama a mí, clama. Uh-huh. Eso es tener la mirada. Ese es el punto número 1. El 2, no fluctúes, no dudes de la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en su palabra. El tercer punto, decide vivir en el gozo del Señor. Hace 8 días decíamos que era una cosa de actitud. Si tú lo ves todo negro, se va a ver negro. Si tú lo ves todo de color, se va a ver de color. No importan las circunstancias. Todo depende de tu actitud. Y claro, de estar agarrado de la mano de Dios. El punto número 4, sé agradecido. Siempre agradece al Señor un día más, un día en el que te puedes levantar, asearte, hacer tus necesidades tú sola, porque tienes comida en la mesa, porque tienes un techo sobre tu cabeza. Todas esas cosas son bendiciones y debemos ser agradecidos. Y el punto número 5, levanta un altar. Levanta un altar y alaba y adora a Dios, que esto le agrada mucho, ¿verdad? Todos estos puntos nos llevan a una conclusión, ¿verdad? Y hay muchos versículos que podríamos decir, como es Efesios 5, del 18 al 20. Dice, no, nosotros no necesitamos de vino para estar contentos, ¿verdad? Así lo dice Efesios, dice, no os embriaguéis en el vino, en lo cual hay disolución. No, dice, no necesitamos del vino, dice. Uh-huh. Dice, siempre dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso te va a dar el gozo. En Isaías dice, cuando nosotros le predicamos a una palabra, la palabra de salvación a una persona, ¿no sientes un gozo en tu corazón? Ese gozo es verdadero. Ese gozo viene de Dios. ¿Por qué? Porque ha salvado un alma. Uh-huh. Y eso lo dice Isaías 52:7, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Esto nos causa gozo. En Hechos 16:25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estaban en cárcel,
estaban atados, le llama la Biblia grillos, estaban ahí atados y ellos empezaron a cantar. ¿Y qué creen? En el canto se abrieron las puertas de la cárcel y sus manos fueron soltadas, sus pies, y salieron libres. Así estamos tú y yo, hermana, atadas cuando estamos tristes, cuando estamos desubicadas, diría yo, de la presencia de Dios. Sentimos que Dios ya no nos ve, que Dios ya no nos oye, que no podemos. Así estábamos atados como Pedro y como Silas, ¿verdad? Pero si tú cantas, si tú alabas, si tú levantas un altar, si tú pones los ojos en Cristo, si eres agradecida, entonces Dios va a soltarte y va a enviar su Espíritu Santo y te va a dar el gozo que debes de tener. Dice la palabra de Dios en el Salmo 97. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos en Jehová y alaben la memoria de su santidad. Repito lo que decía hace rato, tú y yo somos justas porque Cristo nos justifica. Tú y yo tenemos la bendición de conocerlo. Alegrémonos en su palabra porque somos luz y sal de la tierra, ¿verdad? En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, todo lo que hagamos. Levántate, hermana, de esa tristeza, levántate de ese desánimo, levántate en el poder del Espíritu Santo. Y como último pasaje, dice Hechos 2, del 25 al 28, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. ¿Hasta dónde llega nuestra fe? Fíjense, si dejamos este mundo, su presencia va con nosotros. Y nosotros, esa esperanza nos da gozo, porque yo oigo, por ejemplo, las oraciones que dicen cuando alguien se muere, pues donde quiera que esté, que Dios lo ayude. No, nosotros decimos, está en la presencia de Dios. Acabo de ver el sepelio de uno de mis primeros pastores, mi primer pastor, que fue el doctor Enrique Cepeda. ¿Y cómo me gocé? Porque no dicen, ya se murió, ya. No, dijo, ya se graduó, ya llegó a la presencia de su Señor, se está gozando con Él. Para nosotros hay tristeza ciertamente como humanos en nuestro corazón, pero en nuestro espíritu hay gozo, porque ya descansó, porque ya está en la presencia de Dios. Entonces ese gozo, hermanas, debe de ser nuestro estandarte. Ese gozo debe de ser lo que Dios quiere que sea. Ajá. Una palabra que a mí me encantó fue en segunda de Pedro. Dice, hablando Pedro, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando nosotros nos agarramos de sus promesas, tenemos su esencia en nosotros. Fíjense lo que dice, para que por ellas, por las promesas, llegases a ser participantes de la naturaleza divina.
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando todo está corrupto, cuando todo está, nosotros tenemos la esencia de Dios. Qué bendición tan grande poder decir, Dios está en mí. Dios está en mí, conmigo, por mí y para mí. Lo menos que podemos hacer es tener el gozo del Señor, ¿verdad? Suelta toda frustración, tristeza, depresión. En el nombre de Cristo te lo pido. Y esta mañana el Señor nos pide que nos gocemos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante del trono de tu gracia. Y en esta hora, Señor, por la autoridad que tú me das, Padre, yo te pido, Señor, que des libertad a la opresión que cada una pueda tener. Que des libertad, Señor, a los cautivos, Señor. Da la libertad a esos cautivos, Padre. Tú conoces a cada una de las que estamos delante del trono de tu gracia, Padre. Ayúdanos, Señor, a desatar todas esas cosas que te desagradan, Señor. Quita de nosotros la frustración, la tristeza, la depresión. Quítala, Señor. No nos permita, Señor, que la tengamos, porque tú eres nuestro gozo, Padre, y tú estás en mí, en cada una de nosotras, Señor. Por eso, Señor, yo te alabo, te bendigo y te doy gracias. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que me permite clamar a ti. Gracias, Padre. Gracias por Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Permítenos, Señor, vivir las bendiciones del cielo aquí en la tierra. Permítenos ser luz y sal como tú lo dices, Padre. Quítanos toda tristeza, toda carga, Señor, que no hemos podido dejar. Quítala, Padre. Te lo pido por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, para que nuestra boca y nuestros actos, Señor, te glorifiquen, Señor, haciendo tu voluntad. Yo te alabo, Padre, y te bendigo y te doy gracias por la oportunidad que me das, Señor, de desatar todas estas cosas de mi vida. Bendito seas, Padre, bendito seas. Te alabo, Señor, y te bendigo y te doy gracias. Gracias, Señor, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.